El EZLN ha anunciado que retirará los llamados caracoles y los municipios autónomos que mantenía bajo su control desde hace casi 30 años y denuncia que tendrá que hacerlo por la creciente presencia del crimen organizado en Chiapas. La situación, ya lo hemos denunciado, los grupos criminales tienen cada día mayor control sobre distintas zonas chiapanecas, particularmente en la frontera, la sierra y la selva. Han cooptado además a muchas organizaciones sociales para que trabajen con ellos y las han incluso creado, incluyendo en esta cooptación algunas organizaciones de base que alguna vez fueron zapatistas. En su denuncia, los zapatistas identifican, la verdad hay que reconocerlo bien, muchos de los mayores desafíos en el Estado derivados de esa presencia criminal y su colusión con distintas autoridades. La presencia y expansión de grupos criminales en Chiapas acorrala cada día más a los pobladores. La disputa por el territorio y la extrema violencia con la que operan estos cárteles provocó que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciara la desaparición de los 43 municipios autónomos rebeldes. La creciente violencia provocada por el crimen organizado y grupos armados en las regiones chiapanecas de Los Altos, Selva y Fronteriza los obligó a tomar esta decisión. Fue en agosto de 2003 cuando el EZLN celebró la inauguración de lo que llamó Juntas de Buen Gobierno y Caracoles. Las 5 nuevas estructuras zapatistas tenían como objetivo llevar a la práctica sus ideas de gobierno autónomo. 20 años después, el EZLN anuncia su desaparición. En un comunicado, el subcomandante Insurgentes Moisés detalló que luego de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno, mientras que los 16 caracoles permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. En el escrito se advierte que las principales localidades de Chiapas son un completo caos, que las presidencias municipales están ocupadas por lo que llaman sicarios legales o crimen desorganizado, y que los bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras son consecuencia del padrinazgo del gobierno del Estado y la disputa por los cargos que están en proceso. Señalan que en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de los cárteles del crimen organizado, coludido con autoridades. Finalmente denunciaron que la migración se ha convertido en un negocio, no solo para los cárteles, sino también para las autoridades, ya que mediante la extorsión, el secuestro y compra-venta de migrantes se enriquecen desvergonzadamente. Los caracoles sustituyeron a los llamados Aguascalientes, lugares donde se pretendía impulsar un gobierno de transición con el fin de terminar la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. El primer minuto de 2024, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplirá 30 años de existencia y pese a la decisión de desaparecer los municipios autónomos rebeldes y las juntas de buen gobierno, informaron que sí habrá celebración con motivo del inicio de lo que llamaron la guerra contra el olvido. En septiembre de 2021, el EZLN denunció que Chiapas estaba al borde de una guerra civil tras el secuestro de 2 integrantes de la Junta de Buen Gobierno del poblado de Patria Nueva. Culparon a las autoridades estatales y a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Finalmente, las 2 autoridades zapatistas quedaron libres, pero la violencia siguió expandiéndose. Lo cierto es que Chiapas está secuestrado por los enfrentamientos entre organizaciones criminales, quienes pelean el territorio para la siembra y tráfico de drogas, armas y migrantes. Los puntos rojos son sobre todo la frontera con Guatemala, la selva lacandona, la región de Los Altos y la zona de Palenque. A esta violencia se suman las disputas entre grupos políticos que operan en diversos municipios. Estos son apoyados por grupos de autodefensas y paramilitares que cuentan con la complicidad de las autoridades.
Así el día a día en Chiapas, un estado donde la violencia es alimentada por el crimen organizado, actores políticos, funcionarios municipales, caciques y grupos armados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Mire, es una enorme paradoja lo que sucede, lo que está sucediendo en Chiapas. Es una enorme paradoja. ¿Por qué? Porque si vemos lo que sucedió hace 30 años con lo que ocurre ahora, es parte de la transformación para mal que ha tenido el país. Hace 30 años, cuando surge el ejército zapatista, yo debo confesarlo, nunca he sido simpatizante del ejército zapatista, pero era una rebelión política. Uno la podía entender, la podía comprender, se podía debatir con ella. Tenía partes oscuras y algunas partes también muy luminosas. Lo que tenemos 30 años después es el cierre de los caracoles, de los municipios autónomos, por la sencilla razón de que los zapatistas han perdido sus bases porque han sido cooptadas, asesinadas, controladas por el crimen organizado. Esta era la zona que controlaban prácticamente desde los acuerdos de San Andrés, hay que decirlo, desde 1994-95 controlaban los zapatistas. Ya hacia la zona de Tapachula, Motocintla, Chicomozuelo, y después ya entrábamos a toda la zona de la Sierra, la Selva Lacandona, toda esta zona que era Ocosingo como punto central del zapatismo. Toda esta zona, el Chilón, que era uno de los puntos más importantes, toda esta zona era controlada de una forma u otra por el zapatismo. Eso se fue reduciendo cada vez más porque fueron perdiendo, hay que decirlo, fueron perdiendo adeptos y fueron perdiendo peso político. Pero lo que sucedió es lo que viene ahora. Las zonas controladas, pero no por los zapatistas, sino por los grupos criminales. Vea usted en este otro mapa dónde están y dónde están controlando los distintos grupos criminales. Ahí están los Zetas Vieja Escuela, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, todas distintas organizaciones que tienen presencia, véanlo usted, en todo el estado, particularmente en toda esta zona que se había convertido en la zona de control que tenían los zapatistas. Toda esta zona que tenían control los zapatistas, toda esta zona que tenían control también los zapatistas, la han perdido. Estos son los grupos que 30 años después del zapatismo se han quedado con el control de Chiapas, o por lo menos con una buena parte del control de Chiapas. Los distintos grupos criminales que además, como vemos en toda esta zona, compiten cotidianamente entre sí. Esta es la gran paradoja de una insurrección que 3 décadas después se convirtió en una criminalización del país y de la región. Bueno, y el día de hoy estuvimos en Acapulco y bueno, sin duda lo que vimos fue una devastación absoluta. Vimos una cantidad de desabasto, personas que estaban con muchísima sed. Bueno, fue muy complicado lo que vimos el día de hoy en Acapulco, pero lo que está sucediendo y la buena cara de la moneda es que ya se está empezando a limpiar el puerto de Acapulco con muchísimos esfuerzos. Todavía hay muchísimos escombros, muchísimas basura, muchísimas cosas en la calle. No se ha podido ni siquiera restablecer la electricidad en gran parte del puerto. ¿Por qué? Porque si bien se ha logrado restablecer la seguridad y la electricidad en ciertas zonas, se ha establecido, pero hay que hacer una conexión directa a cada una de las casas. Eso es lo que hace falta. Y bueno, lo que tenemos que ver de hoy en adelante es qué sigue para Acapulco, qué sigue para Guerrero, porque es un estado que vive principalmente del turismo. Muchísimos de los empleos, casi todo el 80% de los empleos que hay en ese lugar se dan precisamente por los hoteles que hay, por los eventos que hay, y es una situación muy complicada donde los empresarios y donde los trabajadores buscan que se restablezca lo más pronto posible.
posible. Por supuesto, son importantísimas las ayudas que están llegando en este momento. Repito, hay mucha necesidad en Acapulco, todavía hay que seguir apoyando, pero también hay que enfocarnos ya a la etapa que sigue, a ver qué viene con esta reconstrucción, Jorge, porque solo así podrá salir adelante Acapulco. Sí, hoy se habló ahí aquí en la Ciudad de México, una reunión que tuvieron hoteleros con el presidente de la República, con otras autoridades. Se habló de que para el 15 de diciembre habría ya una oferta hotelera, ojalá que así sea. Hay mucho entusiasmo de los empresarios para que eso ocurra. Hoy vimos cómo se abrieron las tiendas de Walmart, cómo se abrieron las tiendas de Chedraui, cómo hay otras tiendas importantes para aprovisionarse la gente de alimentos que han comenzado a funcionar. Y como decía Viviana, la necesidad es enorme. La situación es terrible, es dolorosísima y falta muchísimo por hacer en términos de recuperación porque la destrucción ha sido enorme, pero hay que enfocarse al mismo tiempo en lo que se va a hacer en términos de reconstrucción, porque todo esto que usted ve en estas imágenes que llevamos 2 semanas viendo y sufriendo, porque es una destrucción, hoy lo pudimos ver personalmente, es una destrucción enorme, no solamente en estas zonas turísticas, sino y sobre todo en las zonas populares. Eso habrá que reconstruirlo. La crisis, lo hemos dicho en muchas oportunidades, la crisis es oportunidad. La crisis es sinónimo de oportunidad y hay oportunidad de reconstruir Acapulco. Ahora bien, para reconstruir Acapulco se necesitan muchas cosas, lo veíamos hoy, lo vamos a seguir platicando mañana con un reportaje especial, con entrevistas que hicimos ahí en Acapulco, pero se necesitan muchas cosas. Se necesita primero de todo recursos, realmente que haya recursos. Segundo, que haya seguridad, también lo platicábamos el día de ayer, que esa seguridad además se extienda a todo el puerto. Pero después que haya toda la voluntad política para reconstruir, no solamente para reparar. Porque Acapulco necesita, después de esta tragedia, lo platicábamos incluso con algunas autoridades el día de hoy, después de esta tragedia necesita una reconstrucción que también reconfigure el puerto. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y en esta semana podría quedar definido quién será el próximo rector de la UNAM. Son 3 mujeres y 7 hombres y son los finalistas para asumir la rectoría el próximo 17 de noviembre y quedarán en lugar de Enrique Graue. Estos son los candidatos. En 9 días, la Universidad Nacional Autónoma de México deberá contar con nuevo rector para el ciclo escolar 2023-2027. Hablamos de la persona que tendrá a su cargo más de 370,000 estudiantes, 42,190 académicos y 1.5 millones de trabajadores administrativos que dependen de esta institución. La elección del rector recae en la Junta de Gobierno, compuesta por 15 miembros, quienes elegirán entre los 10 candidatos finales, de los cuales 8 son cercanos al actual rector, Enrique Graue. 3 mujeres están entre los finalistas y esto pone en la palestra una de las demandas de la comunidad universitaria, la lucha contra la violencia de género. Los otros rubros que exigen los universitarios son una mayor seguridad, estrategias contra el plagio, tecnología, presupuesto equitativo y sobre todo la presencia de la autonomía. 3 de los aspirantes no podrían ir por un segundo mandato porque llegarían a la edad límite de 70 años. Se trata de Luis Álvarez y Casa, secretario administrativo de la institución,
con 67 años. Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, también de 67 años. Y Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional, con 69 años. El resto de los candidatos sí podrían buscar un segundo mandato en caso de ganar. Hablamos de Laura Susana Acosta Torres, es egresada de la Facultad de Odontología y miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México. Sergio Alcocer es uno de los dos candidatos que no pertenece al grupo de Graue. Es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y en 2015 ya había buscado ser rector de la UNAM. Germán Enrique Fajardo, de 53 años, es médico cirujano y director de la Facultad de Medicina. William Henry Lee Alardín es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, coordinador de la investigación científica de la Universidad Nacional, cargo que ha desempeñado desde 2015. Leonardo Lomelí Vanegas es egresado de la Facultad de Economía y actualmente es el secretario general de la UNAM. Y Manolo Ordorica Sacristán es licenciado de Física por la UNAM, investigador desde 1999. Es director general de Evaluación Institucional. Y Guadalupe Valencia García es licenciada, maestra y doctora en Sociología, docente desde 1986 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, vamos a regresar a Acapulco, al tema de la reconstrucción en Acapulco. Uno de los más importantes inversionistas en Acapulco es Juan Antonio Hernández, principal propietario de Autofin y de Mundo Imperial. Es propietario tiene en Acapulco hoteles, negocios, centros de convenciones, las instalaciones donde se juega el Abierto Mexicano de Tenis. Habló Viviana con Juan Antonio Hernández sobre cómo y en qué tiempo se podría reconstruir Acapulco. Esto es lo que le dijo a Viviana. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con el contador José Antonio Hernández. Él es presidente del Grupo Autofin y del Grupo Imperial. Y bueno, dentro de este Grupo Imperial está, entre muchas otras cosas, el Hotel Princess y muchos otros negocios de usted, contador, que han tenido afectaciones muy fuertes ahora con el paso del huracán Otis en Acapulco. Efectivamente, amén obviamente de toda la inversión en el turismo que tenemos con Pierre, con Princess, con La Perla, con Palacio y toda la infraestructura de Mundo Imperial, tenemos varias agencias de automóviles, que es nuestro negocio madre, ¿no? Y sí, sufrimos. Yo estaba a más de 10,000 kilómetros de distancia el día del evento. En primer lugar, regresamos y habíamos previamente tomado ya algunas decisiones. Y siempre hemos entendido esto como un gran reto. En el momento más elevado, el momento cumbre del meteoro, nosotros teníamos alrededor de 4,000 personas conviviendo en todas las áreas, la gran mayoría huéspedes. Estábamos celebrando la convención más numerosa que se da en México. Que es la Convención Minera. La Convención Minera y otro grupo que lo conformaban. La última noticia fue alrededor de las 6:30 de la tarde. O sea, 5 horas y media antes de que se presentara el embate correspondiente. Comparados con Ingrid Emanuel, por ejemplo. En ese evento, lamentablemente, fallecieron más de 1,000 personas. Y en este momento, y hablando de mi grupo, pues afortunadamente estamos bien asegurados, que es muy importante ante esta situación. Teníamos planes de remodelar, por ejemplo, el Princess de cabo a rabo. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para que Princess se cierre por un par de años y primero Dios tengamos una reapertura extraordinaria, magnífica, que sorprendamos, para que de ahí en adelante vivan un nuevo Princess. El estadio donde se hace el abierto de tenis también es de usted, ¿verdad? Sí. ¿Eso cómo va a quedar para próximo marzo ya? Va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque incluso vamos a tratar de techar la arena completamente.
Entonces, si no hubiera habido este meteoro, pues no nos hubiéramos ocupado de eso. Lo vamos a dejar mejor. A ver, siempre he dicho que afortunadamente no hubo daños estructurales, y esto es muy importante que se entienda. O sea, ha pasado de vidrios, tablarrocas, acabados, que obviamente le obligan a uno a repensar y ya no volver a cometer el error de terminados, de volver a poner los mismos terminados, decir, oye, pues este se va tal cual y vámonos. Entonces, es una gran oportunidad, yo lo veo como un reto. Por otra parte, cuando tuve conocimiento de que Acapulco podría perder el tianguis, pues le pedí a nuestro señor secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco Márquez, que por favor hiciera todo lo posible porque el tianguis se mantenga en Acapulco. Y sí se mantiene. Y afortunadamente, en un gesto de confianza y de riesgo, rectificó, y afortunadamente del 8 al 12 de abril próximo, primero Dios, se va a llevar a cabo el tianguis en Acapulco. Bueno, tiene un reto enorme, tiene que estar perfecto el Princess para poder recibir al tianguis turístico. Nosotros hemos sostenido que como máximo debemos de tener 4,000 habitaciones. Y ya en este momento, uniéndonos con otros hoteles, ya vamos en 2,500. ¿Qué quiere este esfuerzo? Eso, un gran esfuerzo para alcanzar y sorprender a todos los que nos visiten. ¿Te has dado cuenta de lo que ocurre cuando hay un accidente, principalmente automovilístico, en la carretera o en las calles? El tráfico se hace más lento. ¿Por qué? Porque todo el mundo es curioso y quiere ver qué pasó. Y yo digo, ¿cómo es posible que esta gente se detenga y dañe la circulación? Bueno, pues esto mismo quisiera ahora, en sentido positivo, que ocurriera en Acapulco. Que de pronto tú y todos los demás, al conocer que ya tenemos 4,000 habitaciones disponibles, tú quieras ver qué, cómo es posible cuando ha habido augurios tan negativos que hablan de no sé cuántos años. Yo te sostengo, es un reto. Pero estamos hablando de un reto del mundo privado, de inversión privada. ¿Qué va a pasar con todo lo demás que hay alrededor de Acapulco? Viviana, eso forma parte del todo. Los generadores de empleo, cuando alguien dice, es que el gobierno tiene que crear empleos, ¿qué barbaridad están diciendo? Somos nosotros los empresarios los que creamos los empleos. El gobierno es el que te da las facilidades y las herramientas para que tú crezcas y ofrezcas más empleo. Hoy, una de las características, primero, es que hay muchísimo trabajo en Acapulco. No trabaja el que no quiere. Y mi riesgo es que la gente se acostumbre a que le entreguen todo. Entonces, yo lo que voy a pedir es que haya una comisión del gobierno federal, principalmente que dependa de la Secretaría del Trabajo o de quienes ellos quieran, para que ofrezca como una bolsa de trabajo. Y entonces le diga a la gente, ¿quieres trabajar? Ven. Entonces, esa bolsa de trabajo a la que yo me he referido, intenta obviamente ligar a las empresas con el trabajador. Y que nadie diga, es que no hay trabajo. Al contrario, que esa coordinadora diga, señores, hacen falta 50,000 personas. Aquí tengo la lista. Aquí tengo los trabajos ya. Pero a lo mejor hay quien se excusa y dice, no hombre, yo me voy a ir con mi primo a Irapuato, Guanajuato, o yo me voy a ir con mi papá a Los Ángeles, o ya es otra cosa. Entonces, yo la verdad es que estoy muy optimista.
que la construcción es una fuente de empleo enorme. Y la limpieza y la jardinería. O sea, hay factores de servicio. A ver, me decías algo que me llamó mucho la atención, que están cobrando por sacar la basura y que realmente tendrían que pagar porque se están llevando materiales muy costosos en esos escombros. Esos señores empresarios que admiro y respeto, que se dedican a comercializar la basura, están haciendo su agosto. Ya les resultó el mejor año de la historia, porque están sacando basura de la mejor calidad y seguramente están lucrando extraordinariamente. Bien merecido. Ahora yo te digo, el año 2024 tiene que ser mi mejor año de toda la historia. Vamos a tener la mayor ocupación y vamos a generar los mayores ingresos y por lo tanto las mayores utilidades. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ayudar a Acapulco. Todo el mundo quiere apoyar a Acapulco. No a través de dádivas, no a través de obsequios, de regalos, no. Por favor, que vayan y pernocten y que gasten y que vivan bonito, porque nosotros tenemos la obligación de crecer en nuestro nivel de atención y de servicio. Muchísimas gracias por esta entrevista. Es un placer poder platicar contigo. Gracias. Espero que no tengan que transcurrir 5 años. Tiene toda la razón nuestro entrevistado. Así se debe reconstruir Acapulco. Vamos rápidamente con otra información. Ayer le informamos que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en su lista negra a los hermanos Morgan Huerta, quienes trafican, acusa el Departamento de Tesoro, acusa a Estados Unidos, fentanilo, cocaína y metanfetaminas y operan en Sonora para el cártel de Sinaloa, para la fracción del Mayo Zambada. Uno de estos hermanos, Miguel Ángel, se desempeñaba como director de imagen urbana en Nogales y luego de las sanciones emitidas por Estados Unidos este martes solicitó licencia sin goce de sueldo. Según el comunicado del ayuntamiento, es con la finalidad de esclarecer, dicen, los señalamientos en su contra. Así están las cosas. Y quien ya empaca sus maletas es Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo y ex militante del PRI. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado que Fayad fue propuesto como embajador en Noruega. El documento ya fue entregado a la mesa directiva del Senado para ser ratificado. Y hace apenas unos días Omar Fayad anunció su incorporación al Partido Verde tras ser expulsado del PRI, tras haber militado en ese partido casi por 4 décadas, Jorge. Poco más de 4 décadas. Poco más de 4 décadas y no solamente eso, la forma en que perdió Hidalgo ante Morena fue, para decirlo suavemente, vergonzosa. Pero el premio es la embajada en Oslo, bueno, Jorge, que vale mucho la pena. No, pero también perdió a Victoria Rufo, que también vale mucho la pena. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, por supuesto, aquí con este recorrido que tenemos especial desde el puerto de Acapulco, desde Pie de la Cuesta. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.